Hola a todos. Bueno, el comentario que quería hacer era respecto a Pedro del Castillo. Sabemos de que Pedro del Castillo acaba de ocupar el primer puesto para su pase a segunda vuelta, pero eh, se rumorea de que este señor, una vez que llegue al poder, va a ahuyentar las inversiones extranjeras. Y la pregunta que yo me hago de que cuando, digamos, en el Perú hemos pensado que de acuerdo a nuestras posibilidades nosotros somos más que las inversiones extranjeras, porque se nos pinta un cuadro como que nosotros o nuestro futuro no es nada sin las inversiones extranjeras. Tenemos que tener en cuenta que Machu Picchu fue construido sin inversión extranjera. O sea, eso para nosotros es la mejor prueba de lo que somos capaces de hacer los peruanos sin inversión extranjera. Pongámonos a pensar, por ejemplo, en la empresa española Repsol. Cuando Repsol construyó la planta de licuefacción Melchorita, que costó algo de 4.000 millones de dólares, creo, si la memoria no me falla, esta planta, por ejemplo, era necesario para convertir al gas en estado líquido, que lo comprime 600 veces y así poderlo exportar al extranjero. Pero ¿qué sucede? Repsol no tenía el dinero para construir esa planta porque era demasiado dinero. Entonces, ¿qué cosa hizo Repsol? Se prestó dinero de la banca extranjera hipotecando los pozos del gas de Camisea. ¿Y cómo pagó ese préstamo que se hizo? Con la misma ganancia que producía el gas de Camisea. O sea, no es que los españoles, digamos, han venido acá y han metido su plata, sino ellos han hecho dinero con nuestros propios recursos. Es algo parecido, por ejemplo, lo que pasa con las inversiones extranjeras, es algo parecido como esa persona, por ejemplo, que se compra una propiedad y lo compra con dinero del banco. Como no tiene, digamos, respaldo, ¿qué hace? Lo hipoteca esa propiedad al banco y luego paga los préstamos con el dinero que le produce por alquileres. Yo he visto varios casos, ¿no?, de gente que se han hecho de propiedades prestándose dinero del banco, hipotecan esa propiedad que están comprando y luego lo alquilan y el alquiler les produce ganancia. Con esas ganancias pagan al banco. Al final terminan de pagar al banco y prácticamente ya tienen la propiedad, pero sin, digamos, haber invertido ellos demasiado. O sea, la inversión vino de parte del banco y de parte de los inquilinos que pagaron los alquileres. Es algo parecido a lo que pasa en el Perú. La mayoría de las minas, por ejemplo, Yanacocha es igual, ¿no? O sea, esta empresa Yanacocha, por ejemplo, no tenía capital para trabajar, se prestaba dinero, por ejemplo, de la banca extranjera y con la ganancia que producía, por ejemplo, digamos, nuestros recursos naturales, la explotación de nuestros recursos naturales, con esa ganancia ellos pagaban, por ejemplo, el dinero que se habían prestado de la banca extranjera, ¿no? Así se hacen millonarios, pues, los inversionistas extranjeros, o sea, con nuestros propios recursos. O sea, no es que ellos, por ejemplo, traigan su dinero, como dicen, ¿no?, salvo excepciones, ¿no?, pero en la mayoría de casos no es así. Pero sin embargo, nos venden el cuento que ellos nos traen el salvavidas de la inversión extranjera, lo cual digamos, no es tan cierto que digamos, ¿no? Entonces cuando dicen de que Pedro del Castillo va a ahuyentar la inversión extranjera, eso me acuerdo que decían cuando Evo Morales iba a llegar al poder en Bolivia. O sea, todos los periodistas bolivianos de televisión decían: no nos conviene Evo Morales porque va a ahuyentar la inversión extranjera, que este es un marxista, es un leninista, es un izquierdista, ¿qué va a hacer de Bolivia? Bolivia se va a ir al diablo, ¿no? Pero sin embargo, cuando Evo Morales llegó al poder, él no ahuyentó la inversión extranjera. Toda la inversión extranjera ahorita está igual, sino que la única diferencia que antes que Evo Morales llegara al poder, la mayor parte de las ganancias se la llevaban a la inversión extranjera. Ahora no, ahora Bolivia ha invertido eso, o sea, mejor dicho, Evo Morales, ¿no? O sea, la mayor parte
de las ganancias, digamos, son para el Estado boliviano. Y lo que sobra, digamos, es para las empresas extranjeras, sobre todo en el rubro hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, en telecomunicaciones, el Estado boliviano sigue manejando, por ejemplo, empresas estratégicas y en muchas áreas, no solamente en telecomunicaciones. Y lo que yo he visto, por ejemplo, en Bolivia, de las varias veces que he viajado a Bolivia, es de que, por ejemplo, en Bolivia hay algo que no tiene, por ejemplo, Venezuela, el factor étnico, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia hay dos sectores claramente diferenciados, ¿no? Los tahuantinsuyanos, aymaras, y la gente que se cree blanca, ¿no? Los cambas, ¿no? Que ellos, digamos, tradicionalmente han controlado el poder en Bolivia, pero cuando Evo Morales llegó al poder, prácticamente gente aymara, gente quechua, llegaron a ocupar altos cargos en los ministerios, ¿no? De ministros, de diplomáticos, de funcionarios públicos, qué sé yo, y lo han hecho bien, ¿no? Han administrado bien, o sea, no digo que en Bolivia no haya habido problemas, ha habido problemas, pero problemas menores, no como acá, ¿no? Acá lo que hemos tenido son escándalos mayúsculos, escándalos tremendos, ¿no? Allá en Bolivia, bueno, no ha sido así. Y ellos sobre la marcha han aprendido, porque muchos le decían, no, ¿qué van a hacer estos ignorantes en el poder? Las van a fregar todas, pero sin embargo, sobre la marcha ellos han aprendido, ¿no? Entonces, lo que yo he visto, por ejemplo, en estas elecciones, con el triunfo, digamos, del Castillo, es una combinación, por ejemplo, mejor dicho, Pedro del Castillo, es una combinación de digamos, izquierda con nacionalismo étnico, o sea, es una especie de híbrido, ¿no? No es, digamos, como en Venezuela, ¿no? O sea, el nacionalismo étnico en Venezuela no existe. ¿Por qué? Porque en Venezuela no hay quechos, no hay aymaras, ¿no? Mejor dicho, no hay población nativa. O sea, mayormente los venezolanos son descendientes de gente extranjera, ¿no? Que han venido de España, de África, ¿no? Entonces no tienen ese problema del problema étnico, ¿no? De la tensión étnica, ¿no? Que existe, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, en Perú. Es lógico, ¿no? De que donde hay, por ejemplo, el factor étnico, en este caso poblaciones nativas de origen quechua, aymara, de ancestro inca, es lógico de que tiene que existir, pues, algo que represente, por ejemplo, esa diversidad racial. Acá en el Perú, en este caso, el nacionalismo étnico, ¿no? Eso es lo que ha entrado a tallar en el triunfo, por ejemplo, de Pedro Castillo, el nacionalismo étnico, lo que llamamos el tahuantinsuyanismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de anterior elección, cuando se eligió, por ejemplo, en las anteriores elecciones, el señor Vladimir Cerrón, él no obtuvo gran votación, que digamos, ni siquiera logró obtener ningún congresista, ¿no? En el Parlamento. ¿Por qué? Porque Vladimir Cerrón no representa, pues, el nacionalismo étnico, ¿no? Porque tú le ves, digamos, la cara a Vladimir Cerrón, entonces se nota que es una especie de un hombre mestizo, algo así como Toledo, algo así, ¿no? Pero Pedro el Castillo es más autóctono, su rostro es más vernacular, entonces la mayoría de peruanos tenemos ese rostro, ¿no? Entonces somos, digamos, somos rostro más nativo, ¿no? Tipo inca, algo así, ¿no? Entonces Pedro el Castillo tiene ese perfil y la gente ha votado más por la cara del Castillo que por la cuestión ideológica. Acá la cuestión ideológica ha pasado en segundo plano, pero sin embargo los enemigos de Pedro el Castillo piensan que lo más gravitante, por ejemplo, en el triunfo de Pedro del Castillo ha sido el factor ideológico. Y piensan que el factor ideológico es lo que va a determinar, por ejemplo, su gobierno. Y yo pienso que no es así. O sea, me imagino que si este señor, digamos, llega al poder, lo que va a pasar, por ejemplo, acá en el Perú es algo parecido a lo que ya ha pasado en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, digamos, el Estado boliviano ha gobernado con cautela, no ha incurrido en el despilfarro, no ha incurrido, por ejemplo, en el abuso, por ejemplo, contra la población que se cree blanca, ¿no? Porque muchos pensaban que en Bolivia,
cuando Evo Morales gobierne va a marginar a la población blanca y que los va a relegar a un segundo plano. No, lo que ha hecho Evo Morales en Bolivia es prácticamente dar un trato igualitario tanto a la gente de población blanca como a la población nativa. Antes ese trato igualitario no había. Todos los cargos públicos, los puestos diplomáticos, los cargos ministeriales, solamente era para la gente blanca, o sea, para los cambas. Prácticamente para los aymaras, para los quechuas, el único, digamos, trabajo que había en Bolivia eran los trabajos pesados, ¿no? Albañiles, mineros, agricultores, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día, gracias a Evo Morales, digamos, nuestra gente, los quechuas, los aymaras, digamos, ocupan altos cargos en el gobierno, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que también pasaría acá en el Perú si Pedro Castillo llega al poder. ¿Qué tanto miedo tienen los limeños a que nosotros, digamos, que somos prácticamente quienes tenemos más derecho para manejar este país? Porque lo hemos demostrado cuando estuvimos en el poder en tiempo de los incas, hemos hecho maravillas arquitectónicas, ¿no? Que hoy en día son asombro del mundo. No solamente hemos destacado en arquitectura, sino también hemos digamos, destacado en agricultura, en ciencia, ¿no? O sea, nosotros prácticamente hemos inventado la matemática, ¿no? O sea, la matemática se inventó acá, no en la India, como dicen. Y si alguien duda, que yo le invito a que vea mi video, que solamente pongan Matergia Yupana. Entonces ahí va a salir un video donde yo hago una explicación de cómo la matemática apareció acá. Ahorita, por ejemplo, tenemos, digamos, jóvenes, digamos que no son limeños, mayormente son provincianos de la zona del Salto Andina, es cómo van, digamos, a competencias, cómo van a olimpiadas matemáticas y traen medallas para el Perú, medallas de plata, medallas de oro, ¿no? Prácticamente nuestra gente es así, o sea, somos inteligentes, tenemos, digamos, inteligencia de talla mundial. Si una población, por ejemplo, tiene, digamos, gente inteligente para las matemáticas, para la música, para el ajedrez, prácticamente esa población está preparada para ser una potencia mundial, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos los genes de los asiáticos, porque nuestra genética, por ejemplo, se parece mucho a la genética de los japoneses, de los coreanos. Hay investigaciones de eso, ¿no? Entonces, si tenemos la genética de los asiáticos, porque nuestros antepasados vinieron del Asia, ¿no? Cruzando el estrecho de Bering. Entonces, si tenemos la genética de los asiáticos, y los asiáticos tienen esa capacidad para trabajar en equipo, tienen esa capacidad para trabajar en la alta tecnología, nosotros también la tenemos. ¿Qué hace falta? Que llegue al poder una persona como nosotros, ¿no? Para que nos dé la oportunidad que todos los presidentes, digamos, mestizos o los presidentes blancos no nos han dado esa oportunidad. Entonces yo a Pedro del Castillo le doy el beneficio de la duda. Yo no digo pues de que no, que Pedro del Castillo, digamos, va a ser así, 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 porque yo no tengo el don de la adivinación, yo no tengo una bola de cristal que va a ser así. Pero yo, digamos, le doy el beneficio de la duda y lo que más, digamos, pienso que su gobierno va a ser algo parecido a lo que ha sido Evo Morales en Bolivia. Y como sabemos, Evo Morales en Bolivia, digamos, hoy en día Bolivia no está tan mal, ¿no? Yo estuve, digamos, en Cochabamba y me sorprendió que a la mayoría de bolivianos el gas les llega por tuberías. Y lo que pagan en promedio por consumo de gas son 6 soles. Acá en el Perú, por ejemplo, lo que pagamos en promedio por consumo de gas es más de 60 soles. O sea, prácticamente nos están robando, ¿no? Mensualmente nos están robando. Y eso no solamente pasa con el gas, pasa en otras áreas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos más de lo mismo, que esto continúe así, entonces yo pienso que esto continuará así si Keiko llega al poder, ¿no? Porque digamos, Keiko Sofía Fujimori representa el continuismo, que las cosas sigan como están, que nada cambie. Y lo que aquí necesitamos es un cambio. O sea, a mí me sorprende, por ejemplo, César Hildebrand, que me parece que en César Hildebrand hay una especie de prejuicio racial, ¿no? Por eso que él ha ninguneado el triunfo de Pedro del Castillo. Y me sorprende, ¿no?, que él, digamos, ni siquiera quiera darle el beneficio de la duda a Pedro del Castillo, ¿no? Y, bueno, entonces eso es, digamos, lo que yo veo, ¿no?
Por eso que tengo esperanzas, ¿no? Yo al menos tengo esperanzas. Yo no me considero, por ejemplo, marxista-leninista, ¿no? O sea, yo creo, digamos, más en el nacionalismo, ¿no? Pero en el nacionalismo tahuantinsuyo. Y yo creo que ese va a ser la tabla de salvación del Perú, el nacionalismo tahuantinsuyo, ¿no? Que prácticamente por todo lado nos han cerrado las oportunidades para participar. A nuestros candidatos los han encarcelado, como, mejor dicho, a nuestros posibles candidatos, como Adubiri, digamos, Antauro Humala. Bueno, aunque yo más confiaba en Walter Adubiri, ¿no? Porque él es un aymara puro, ¿no? Antauro Humala es un mestizo, ¿no? Y los mestizos, digamos, un poco como que pareciera como que les tiembla la mano a la hora, digamos, de aplicar, digamos, una cosa parecida a lo que hizo Evo Morales en Bolivia, ¿no? Peor, digamos, la gente criolla que son, digamos, descendientes de extranjeros, ellos, digamos, son aún más asustados, ¿no? A la hora de querer hacer algo, digamos, para frenar, digamos, la prepotencia de las inversiones extranjeras que prácticamente acá en el Perú hacen lo que les da la gana, o sea, sin respetar las leyes. Bueno, puede haber excepciones, ¿no? Pero, como dicen, ¿no? Una golondrina no hace el verano, ¿no? Bueno, muchas gracias.